enfermedades o eventos que más preocupan y que más miedo le da a muchísima gente es justamente el ACV, esta situación que te puede dejar inhabilitado de alguna manera. Bueno, vamos a preguntarle porque hoy nos acompaña la doctora Gabriela Ferretti, que es divulgadora científica, es médica neuróloga del grupo MediHome. Te vamos a dar la bienvenida. Gracias por venir acá al piso. Gracias por invitarnos. No, la verdad lindísimo, y además que son temas que dan como miedo, que la gente prefiere no hablar de eso, ¿no? Exactamente, prefiero no hablar, prefiero no saber que esto existe, pero la realidad es que existe. En nuestro país tenemos 150.000 eventos de accidentes cerebrovasculares o ictus, como también se puede llamar. Y vos sabés que 1 de cada 3 personas quedará con una discapacidad, que será de distinta cuantía. Pero esto es algo que tiene que ver con el cuidado de toda la vida. Entonces, tomar conciencia y tomar acciones donde tiendan a evitar los factores de riesgo que pueden terminar en un accidente cerebrovascular, tenemos que empezar desde que son chiquitos. Y esto es una conciencia que se genera. Tenemos 2 noticias. Una mala, que es la cantidad de gente que tiene este tipo de enfermedad o este evento y cómo queda con alguna discapacidad. Y la buena noticia es que es prevenible. Claro que es prevenible. Vos sabés que esto ocurre, ahora yo te voy a contar qué tipo de accidentes cerebrovasculares existen, pero están en todas las edades, en los chicos, en las personas jóvenes y en las personas mayores. Pero justamente el día 1 de octubre fue el Día de las Personas Mayores. Y vos sabés que la Organización Mundial de la Salud dice que entre el año 2000 y el 2050, de que el 11% de la población es mayor de 60 años, en el 2050 un 22% de la población va a tener más de 60 años. Esto quiere decir que nuestra población se va envejeciendo. ¿Por qué? Porque disminuye la tasa de natalidad y porque la medicina y las condiciones en general de salud, aunque no son las óptimas, ha logrado de que la sobrevida sea mayor. Ahora, esta sobrevida tiene que ser con calidad. Claro. Si tenemos el accidente cerebrovascular como una de las causas de incapacidad, bueno, es ahí donde nosotros tenemos que trabajar. Inicialmente, bueno, cuando el paciente llega con la atención que se merece, pero también en la prevención y desde los medios, y eso también es lo que hace MediHome con este evento que después te voy a contar que armamos. Por favor. Es tomar conciencia, porque esto de las enfermedades no transmisibles dependen de los factores de riesgo que cada uno es responsable. ¿Qué podemos hacer para prevenirlo? De lo que se come, del control de la presión arterial, del colesterol, de la actividad física, del estrés. Son todos factores sobre solamente cada uno de nosotros sabe cómo intervenir. Claro, porque en realidad esto que estás diciendo de prevención del ACV es para prevenir muchísimas enfermedades, no solamente el ACV. Estoy escuchándote, digo, la diabetes, hay muchas cosas que tienen que ver con la calidad de vida y la calidad de la vida que nos damos a nosotros mismos. Exactamente, porque además vamos a vivir mucho más años y tienen que ser años con buena calidad, porque si no, realmente una vejez con discapacidad, con una mala vida, es inútil, realmente es inútil. Pero como te estaba contando antes, los tipos de accidentes cerebrovasculares que hay. En sí, ¿cuál es? Un accidente cerebrovascular lo que te indica es que un área del cerebro se queda sin irrigación y por lo tanto sin oxígeno. Claro. La neurona, que es la constituyente del tejido cerebral, tiene muy poco tiempo, muy pocos minutos, en el cual si no recibe el oxígeno suficiente que le trae la sangre, muere. En principio se debilita en los primeros minutos y después muere. Una vez que muere este tejido cerebral, según el tamaño de la zona afectada y según en qué localización esté, alguna se podrá mejorar, ¿sí? O bien porque hacen nuevas conexiones, bueno, porque la plasticidad del cerebro lo permite. En algunos casos puede mejorar y en otros tantos no. Por eso esto que yo te decía, de los 150.000 eventos que tenemos al año, 1 de cada 3 va a quedar con discapacidad. Entonces, volviendo,
una parte del cerebro se queda sin oxígeno porque se queda sin sangre. Ahora la pregunta es ¿por qué? Entonces tratemos de pensar de manera fácil. Ajá. Vos tenés un sistema de riego, una manguera y un pedazo de tierra que es alimentada por esa manguera. ¿Sí? Es grotesco. Sí, sí. No, pero se entiende. Pero te pueden pasar dos cosas, que esa manguera se tape. Y esto quiere decir que no le llega nada de sangre ni de oxígeno a ese tejido. En ese caso hablamos de un infarto. Ojo que esto vale también para el corazón. Cerebrovascular. Exacto, un infarto. El mecanismo es el infarto, que esto vale también para el corazón, para cualquier, digamos, tejido que se queda sin irrigación, ese tejido que dependía de eso se infarta. Muere. Eso es uno de los mecanismos, muere. El segundo mecanismo es que esta manguera, por decirlo de alguna manera, se pinche o se rompa. Ajá. Entonces, o bien se produce un hematoma en la zona, Ajá. o bien cae tanto la irrigación en esa zona que también puede, digamos, tiene el daño como de un infarto de alguna manera. El punto es que se queda sin oxígeno. Entonces, estos dos mecanismos te habla de una arteria enferma. Claro. Bien, ahora, ¿por qué puede estar una arteria enferma? Bien puede ser que tenga depósitos de colesterol, de calcio en su pared, entonces el calibre de esa arteria disminuye hasta que llega un momento que no puede pasar más nada. O sea, el ancho, la luz. Exactamente, la luz de esta arteria se tapa. También puede ser que viaje un trombo, un émbolo desde el corazón, que viene navegando como si fuera un coágulo, Ajá. impacta en esa pared que seguramente no está sana y también compromete el flujo a ese nivel. Esto sería para los isquémicos. Para los hemorrágicos tenés dos motivos que se rompa. Una, que haya una debilidad de la pared. Quizás te suene el nombre de aneurismas Sí. o de malformaciones arteriovenosas. O sea, se rompe la arteria. Se rompe, exacto. La arteria tiene como si fuera un globito, que es una debilidad de la pared. En ese espacio es más débil la arteria y puede como pincharse, y esto es una ruptura de un aneurisma. O y bien, entonces la sangre no llega donde tiene que llegar porque se va para otro y lado. además genera un hematoma. El Ajá. hematoma también comprime Ajá. cierta parte del cerebro y eso hace que se comprometa su oxigenación. Bueno, hemos dado una lección de medicina, la verdad, impresionante. Lo más sencillo que se puede. No, pero súper claro. Y también te pregunto, porque estuve cerca de una situación así, también puede haber un ACV transitorio, ¿no? Como que ese coágulo pase de alguna manera. Exactamente. Imagínate vos, esto pasa con los isquémicos. Imagínate vos que esta manguera, esta arteria, se tapa, pero se destapa. Entonces vas a tener clínica por un rato, en general es antes de 24 horas, que así es el accidente isquémico transitorio, donde después vuelve, pero esto es un aviso, esto te está hablando que esa arteria está enferma, o bien que tenés una fuente de coágulos en alguna parte del cuerpo, economía, claro. Que es ahí donde hay que investigar fundamentalmente el corazón. ¿Es verdad que en las primeras 2 horas es el tiempo crítico para evitar problemas mayores? Hay muchos estudios, esto va cambiando, se estira ahora un poquito más hacia las 3-4 horas, donde estamos hablando siempre del isquémico, ¿sí? Cuando se tapa la arteria. Vos tenés la posibilidad de utilizar un tipo de tratamiento que se aplica endovenoso y que lo que hace es romper ese coágulo que está adentro de la arteria. Lo que pasa que para que este coágulo esté fresco, tiene que pasar pocas horas. Claro. Entonces es fundamental de que si alguien tiene síntomas que sospecha que puede ser un accidente cerebrovascular, y esto estamos hablando de pérdida de fuerza de una mitad del cuerpo, no hace falta que sea cara, brazo y pierna, puede ser simplemente cara y brazo y pierna, en la combinación que vos quieras. Alguien que de repente no puede hablar o no puede comprender o habla y habla mal. Pero todo esto, instalación súbita, esto es lo importante. Lo que a veces puede pasar, y esto tiene que ver con lo humano, que es, niego que pasa algo. Vos estás, imagínate, con un familiar, con un tío, y de repente lo ves que está débil, que está torpe, que balbucea. ¿Qué dice la gente? No, acostate a ver que se te pase, ¿no? Porque es el miedo, y es humano eso. O por ahí porque no saben. Porque no saben. Entonces, es ahí, y esto es lo que
me interesa que quede con esta charla, es, no, en ese momento es consultar al centro médico más cercano. Si podés elegir un centro donde tengan un tomógrafo. Si tenés 2 para elegir, que te quedan equidistantes, anda uno que tenga tomógrafo. Ajá. Porque el tratamiento inicial es, digamos, primero la evaluación médica, que no hace falta que lo haga un neurólogo. Los médicos de las áreas cerradas están muy entrenados para esto. Te hacen una tomografía. Si no tenés una hemorragia y sos pasible de este tratamiento trombolítico, como así se llama, se hace. Y esto te cambia muchísimo la expectativa de la perspectiva de cómo hay. Existen también otros tratamientos, pero que están muy poco disponibles en nuestro país, que es la trombectomía, que esto te estira un poco el tiempo de tratamiento a 24 horas, pero la verdad es que son casos seleccionados, es un estudio muy caro, digamos, es un tratamiento muy caro y no está... Bueno, vamos a hablar de lo que la gente en general podría hacer. O sea, estar alerta. Estás alerta y... si ves a alguien que balbucea, que le agarra debilidad, que no puede mover parte de su cuerpo, no le digas que te doy una aspirina, ¿viste? Exactamente, llamo a la ambulancia o si no, lo llevo inmediatamente, porque el tiempo... Y si hay un tomógrafo, mejor. Y al lugar donde vaya que tengan tomógrafo. Bueno, ¿te quedas un ratito más? Me contás un poco qué hace la fundación, qué hace el grupo claro. Medihome. Dale, gracias.